Solo me metí en esto porque mi primo, que es muy hábil con las computadoras, me enseñó algunos trucos. Creo que adquirí mis conocimientos de informática gracias a él. No voy a explicarte cómo encontré el camino hacia allí, porque no quiero facilitarle a nadie más caer en la misma trampa. Al principio solo estaba explorando, guiado por la curiosidad. Fue entonces cuando me topé con un enlace titulado Vistas hipnóticas. No sé por qué, pero hice clic sin pensarlo demasiado. No tenía intención de interactuar con nada, solo quería observar qué había ahí. El enlace se abrió mostrando imágenes normales al principio, fotos de montañas, castillos antiguos y el océano, cosas comunes, pero después, las imágenes comenzaron a cambiar rápidamente. Se volvieron tan veloces que ni siquiera podía distinguir qué estaba viendo. Había mucho color rojo, que podría haber sido sangre sobre alguna tela, o tal vez en una cama. No podía estar segura. Parecía que había palabras sobre las imágenes, pero estas cambiaban demasiado rápido para leerlas. Luego de ese torbellino visual, todo se detuvo en una pantalla completamente blanca con un texto en letras blancas que decía: «Buena suerte». Todo esto duró aproximadamente 30 segundos. Apagué todo de inmediato y me fui a la cama, tratando de olvidar lo que había visto. Al día siguiente, me desperté con el peor dolor de cabeza de mi vida. Era persistente y no me dejaba tranquila. Ir a clases fue una pesadilla. Todo y todos a mi alrededor parecían más ruidosos y molestos que nunca. Había un chico, Sebastián, que siempre me provocaba más de la cuenta. Ese día no dejaba de molestarse con un lápiz, sosteniéndolo cerca de su cuello y haciendo presión. En algún momento, intentó empujarme, pero me sentí extrañamente fuerte. Aunque logró moverme un poco, fue suficiente para que una pequeña línea de sangre apareciera en su cuello. Fue entonces cuando el director, el subdirector y algunos conserjes intervinieron para separarme de él. Fue solo entonces que me di cuenta del caos que nos rodeaba, gritos, confusión. El aula estaba llena de miedo. Mis compañeros se habían refugiado en las esquinas, y la profesora lloraba mientras intentaba mantenerse lo más lejos posible de mí. 20 minutos después, mis padres llegaron a recogerme. No llamaron a la policía, y los padres de Sebastián decidieron no presentar cargos en mi contra. No entiendo por qué. Si yo estuviera en su lugar, lo habría hecho sin dudar. Me expulsaron de la escuela, y mis padres estaban realmente furiosos conmigo. No pude explicarles lo que pasó. En el momento en que tenía el lápiz cerca de su cuello, me sentí invencible. Pero después, me sentí como la misma adolescente de 16 años que era antes. Esa sensación de poder desapareció tan pronto como dejé de atacarlo. Esa noche no pude dormir. Lo único que ocupaba mis pensamientos era cómo Sebastián había sobrevivido. Deseaba que no lo hubiera hecho. Quería verlo muerto. Ese tipo de pensamiento no era propio de mí. Nunca antes había deseado hacer daño a alguien, pero ahora era todo en lo que podía pensar. Decidí regresar a esa página web, esperando que pudiera ayudarme a comprender lo que me estaba sucediendo. Pero en su lugar, me transformó en algo terrible. Cuando abrí la página nuevamente, era distinta. Mostraba una lista de reglas. 1. Debes terminar lo que comenzaste o tus dolores de cabeza empeorarán y morirás en 4 meses. 2. Tómate tu tiempo, o los dolores volverán más rápido. 3. No dejes que te atrapen. 4. Debes dejar una marca, una letra J grabada en la frente de tu objetivo. 5. Esto es una continuación del trabajo de alguien más. Resistirte es inútil. Ahora, con 26 años, he acabado con muchas vidas. Sebastián fue el primero que realmente eliminé 3 meses después, cuando no pude soportar más los dolores de cabeza. Ya no me siento como la misma persona que solía ser. Quien sea que me convirtió en esto, tal vez podría ser detenido. Pero necesitaba compartir esta advertencia contigo. Mantente lejos de la Deep Web, no vale la pena el riesgo. ¿Alguna vez empezaste a cuestionar todo lo que antes creías verdadero? Podría tratarse de tus convicciones o de descubrir que alguien cercano no era la persona buena que pensabas. Tal vez alguien que valorabas estaba ocultando un lado oscuro. Cuando estaba en la escuela secundaria, mi padre comenzó un proyecto secreto en el sótano de nuestra casa. Dijo que era para su empleo y que debía permanecer en confidencialidad total. Se aseguró de que nadie más pudiera entrar al sótano, incluso mandó insonorizar las paredes,
Me pareció extraño que su trabajo necesitara tanto secreto, pero no lo cuestioné demasiado. Algunos compañeros en la escuela disfrutaban ver videos impactantes y perturbadores, explorando rincones extraños de Internet. A mí no me llamaba la atención. Usaba Internet principalmente para ver videos deportivos. Un día, durante el almuerzo, mis amigos hablaban sobre cosas extrañas que habían visto, describiendo detalles desagradables. No estaba prestando atención hasta que Marcos mencionó la Deep Web. Habló de sitios donde se podían contratar asesinos, videos de animales siendo maltratados y otras atrocidades. Dijo que incluso había encontrado enlaces a contenido ilegal, pero juró que nunca había hecho clic en ellos. Marcos nos invitó a su casa para mostrarnos algunas de las cosas que había encontrado en la Deep Web. Todos estuvimos de acuerdo en ir. Cuando llegamos vi que no estaba mintiendo. La Deep Web tenía todos los horrores que describía. Encontró un video sin título y preguntó si queríamos verlo. Los demás estaban emocionados, pero yo no tenía mucho interés. Hizo clic en el enlace. El video comenzaba mostrando una habitación casi a oscuras. Solo se escuchaba a alguien respirando con dificultad. Luego, una pequeña luz reveló a un hombre con una máscara peculiar, un sombrero de copa, traje y capa. Su voz estaba distorsionada para que no pudiéramos identificarlo. Buenas noches y gracias por unirse a nosotros. Mi nombre es Wallace y tengo un espectáculo preparado para esta noche, dijo con un tono inquietantemente alegre. La cámara mostró el resto de la habitación, un espacio reducido con paredes rojas. 2 mujeres estaban encadenadas a la pared. No llevaban ropa. Una era muy delgada, mientras que la otra tenía una complexión más robusta. Wallace se acercó a la mujer encadenada que tenía menos peso y la observó con repulsión. No eres agradable a la vista. No deberías estar aquí junto a las hermosas, dijo antes de voltear hacia la otra mujer más atractiva. Sin esperar respuesta, continuó. ¿Estás de acuerdo, verdad? Luego volvió su atención a la primera mujer. Tengo algo especial preparado para ti, pero primero nos encargaremos de ella. De pie junto a mis amigos, estaba paralizado por el terror preguntándome qué haría a continuación. De repente, Wallace gritó, «¡Tijeras de jardín!». Otra persona fuera de cámara le entregó unas tijeras. Wallace se acercó a la mujer más delgada. «Es una lástima. Si solo fueras más atractiva, esto no sería necesario». Con asombro vimos cómo usaba las tijeras para mutilar a la mujer. Su grito fue ensordecedor, y mis amigos y yo quedamos en shock. Uno de ellos vomitó. Después Wallace trató de amputarle los pies, pero tenía dificultades debido al grosor de los tobillos de la mujer. «No hay problema, motosierra». El sonido del motor arrancando era aterrador. Comenzó a cortar los tobillos de la mujer, provocando gritos aún más intensos. La sangre salpicaba la máscara y la ropa de Wallace. Luego pasó a abrir su abdomen, esparciendo entrañas por toda la habitación. Uno de mis amigos perdió el conocimiento. Wallace dijo, «Te dejaré desangrarte». Después, se giró hacia la otra mujer y gritó, «¡Látigo!». Alguien le entregó un látigo y comenzó a azotar brutalmente a la segunda mujer. Fue entonces cuando Marcos, tratando de ser valiente, escribió en el chat, «¿Qué te pasa? La policía sabrá de esto». Wallace se detuvo de inmediato. Su asistente le alertó sobre el mensaje. Él pateó a la mujer antes de acercarse a la cámara. ¿Intentando ser valiente? ¿Crees que puedes alertar a la policía, Marcos? Quedamos helados cuando mencionó su nombre. No te preocupes, ya tengo toda tu información. Nos veremos pronto. Marcos apagó la computadora rápidamente. Mis amigos se fueron, pero yo me quedé con él. Ambos estábamos demasiado asustados para estar solos. Pasaron semanas, y parecía que esa noche de horror solo había sido una pesadilla. Pero un viernes por la noche, vi un informe en las noticias sobre varios asesinatos en nuestra área. Mi corazón se detuvo al reconocer la casa de Marcos en las imágenes. Su familia había sido asesinada brutalmente, y él estaba desaparecido. «Lo atraparon», susurré para mí mismo. Esa noche, me desperté para ir al baño y vi a mi padre subiendo las escaleras. Su ropa estaba manchada de tierra, como si hubiera estado cavando en el jardín. «Papá, son la 1 de la mañana, ¿qué haces?», pregunté. «Arreglando algo afuera», respondió como si mi pregunta fuera absurda. Volví a la cama. Al día siguiente, cuando mi padre salió, no pude resistir la curiosidad y bajé al sótano.
Al principio todo parecía normal, pero luego noté una puerta nueva detrás de las escaleras. Con el corazón acelerado la abrí. La escena era idéntica a la del video. Paredes rojas, cadenas, tijeras de jardín, una motosierra, un látigo. Y en el escritorio la máscara aterradora que llevaba Wallace. De repente escuché a mi padre gritar desde arriba. Bajó furioso, pero se quedó inmóvil al verme con la máscara en la mano. Su enojo se transformó en sorpresa. La policía arrestó a mi padre ese mismo día. Descubrieron que el sótano estaba insonorizado y que nadie había podido escuchar nada. En el jardín encontraron los cuerpos de Marcos, su familia y las dos mujeres, todos desmembrados. No puedo creer que mi padre, alguien a quien consideraba honesto, fuera capaz de tales atrocidades. Ahora me pregunto, ¿podría haber heredado algo de su oscuridad? ¿Podría yo convertirme en un monstruo como él algún día? Trabajo para una gran organización que se dedica a cerrar sitios peligrosos en Internet. No puedo revelar el nombre de la compañía aquí, pero llevo mucho tiempo haciendo este trabajo. Hace algunos años, descubrí un conjunto de lugares escalofriantes en la parte oculta de Internet llamados las 5 salas rojas reales. No intentes buscarlas porque no podrás encontrarlas. Una sala roja real no se encuentra simplemente navegando. Si lo intentas, solo acabarás dañando tu computadora con un virus peligroso. Mucha gente dice que son solo engaños, pero puedo asegurarte que algunas son auténticas. Es extremadamente difícil para alguien sin conocimientos sobre estas 5 salas rojas reales entrar en ellas. Básicamente necesitas conocer a alguien que esté involucrado. No puedes simplemente tropezar con ellas. Necesitas tener contacto con la persona adecuada, o con muchísima suerte, conseguir un código secreto para entrar. Además, debes ser visto como alguien confiable. En mi caso, logré ganarme la confianza de alguien que dirigía una de estas salas. Las salas rojas reales son como una secuencia de 5 puertas. Si logras entrar a la primera sala, debes pagar con Bitcoin para demostrar que vas en serio, y solo entonces podrías tener la posibilidad de avanzar a la segunda sala, y así sucesivamente. ¿Qué sucede dentro de estas horribles salas en vivo? Voy a contártelo. Esto es lo que ocurrió cuando ingresé a la primera sala roja real. Hice clic para entrar y apareció un cuadro negro pidiendo mi código. Lo ingresé. Era una combinación de 4 números, un guión y mi nombre de usuario. Con eso tuve acceso al sitio. Permiso concedido, decía el mensaje. Parecía demasiado sencillo. La primera página mostraba múltiples cuadros de video negros con títulos. Algunos de ellos tenían nombres como Mírame asustar a Lía o Eva se aterroriza. Elegí el primero, Mírame asustar a Lía. El video comenzó mostrando a un hombre que parecía estar usando una cámara de teléfono. Estaba apuntando hacia la puerta principal desde dentro de una casa. Se escondía detrás de otra puerta y pude observar los muebles de la sala. Un sofá elegante de cuero y varias estanterías. El hombre susurraba en un idioma que no entendía y nunca mostró su rostro. De repente, el pomo de la puerta comenzó a girar. Se escucharon llaves, y una joven mujer entró. Vestía un uniforme verde de enfermera. Tenía cabello rubio y piel bronceada. Parecía estar en sus 20s. En ese momento una voz fuerte gritó, «No te muevas». Ella se congeló como un animal sorprendido. Luego soltó un grito y dejó caer sus llaves. Un hombre vestido completamente de negro con una máscara de esquí la atacó con un enorme martillo. Ella levantó los brazos en un intento de protegerse, pero él la golpeó en la cabeza 2 veces. La joven cayó al suelo, y la alfombra blanca se manchó de sangre. Estaba inconsciente. El hombre enmascarado le hizo un gesto al camarógrafo, quien seguía escondido detrás de la puerta. Dijo algo que sonó como, «No». Ambas cámaras se apagaron. Si esto era real, era lo más aterrador que había visto en mi vida. No parecía falso en absoluto. Aunque no quería ver otro video, terminé haciendo clic en el siguiente. Este llevaba el título, «Eva se aterroriza, fue aún peor». El video empezó mostrando un parque. Una mujer con cabello castaño vestida con ropa deportiva azul corría por un sendero. El hombre, que hablaba en un idioma desconocido, estaba dentro de lo que parecía ser su coche, con el parabrisas delantero agrietado. Llevaba guantes negros y, al igual que en el video anterior, no mostró su rostro. Mientras la mujer seguía corriendo, él reía y murmuraba algo.
Quise advertirle que escapara del parque, pero sabía que era inútil. Ella no podía oírme. De repente, la cámara se apagó. Pensé que el video había terminado, pero estaba equivocado. La grabación volvió con visión nocturna. Todo se veía verde y borroso. Había muchos árboles, y noté que la cámara enfocaba a una chica. Estaba dentro del maletero de un coche, luchando por liberarse. Tenía las manos y los pies atados, y algo en la boca para evitar que gritara. Parecía ser la misma mujer de antes, con ropa deportiva, pero ahora sin zapatos. Solo podía ver los guantes negros y parte del brazo del hombre. Parecía ser el mismo sujeto del video anterior. Estaba acariciando su cabello mientras le hablaba en inglés, diciéndole que se calmara. La mujer lloraba. Luego comenzaron a sacarla del maletero. El sonido de su cabeza golpeando accidentalmente contra la tapa del maletero me dio una breve sensación de alivio. Pensé que todo era un montaje y que estaría bien. Pero rápidamente me di cuenta de que no era así. Me sentí enfermo del estómago. El hombre con la máscara de esquí la colocó en el suelo. La mujer dejó de llorar y comenzó a gritar. La cámara se enfocó en su rostro por unos segundos antes de oscurecerse nuevamente. Era evidente que había perdido toda esperanza. No podía contener las lágrimas. Continuaron atando sus muñecas a la parte trasera del coche. El camarógrafo seguía grabando. El otro hombre encendió el motor. El ruido del coche era ensordecedor. Iban a arrastrarla. Y así terminó el video. Necesito encontrar una forma de salvarme de los rincones más oscuros de Internet antes de que sea demasiado tarde. El tiempo se está agotando. Me topé con la publicación hace apenas unas horas. Déjame explicarte cómo terminé en este desastre. Fue algo realmente tonto. Solo quería impresionar a mis compañeros. Todo comenzó durante una clase de computación en la escuela. Nos retamos mutuamente a descubrir los sitios web más extraños y sorprendentes que pudiéramos encontrar. Al principio solo explorábamos las partes ocultas de Internet, descubriendo páginas donde se podían adquirir cosas ilegales, objetos que ni siquiera conocíamos. Sin embargo, esa curiosidad inicial se desvaneció rápidamente. Entonces, mis compañeros comenzaron a buscar cosas mucho más aterradoras, compitiendo para demostrar quién podía encontrar el contenido más perturbador. Traían imágenes, cada una más horrible que la anterior, fotos de personas sufriendo, de individuos en dolor, incluso de personas fallecidas. Luego, uno de ellos nos mostró una página especialmente oscura. La llamaremos Portal PC. En lugar de horrorizarse o detenerse, todos lo aclamaron por su valentía. Sentí náuseas. Quise gritarles, decirles lo enfermo que era encontrar algo así genial. Pero me quedé callado. Notaron que nunca compartía nada perturbador por mi cuenta, y ese fue el comienzo de las burlas. Ir a la escuela se convirtió en un tormento. Me obligaban a ver esas imágenes horribles, asegurando que me harían más fuerte, pero solo lograban que todo fuera peor. Me prometí a mí mismo que no iría demasiado lejos. Solo quería encontrar algo para que me dejaran en paz. Pero ya habíamos cruzado los límites de lo que podría considerarse una simple búsqueda. Sabía que necesitaba hallar algo verdaderamente impactante. Después de pasar 3 horas explorando la Deep Web, finalmente encontré algo que llamó mi atención. Me llevó otras 2 horas hasta que apareció una página con una oferta que parecía diseñada para mí. En un momento dado, hice clic en un sitio que al principio parecía vacío. La luz de mi cámara parpadeó, así que cerré la página de inmediato, pensando que había dejado la aplicación de la cámara abierta por error. Sin embargo, esa aplicación no estaba activa. No le di mayor importancia. Estaba agotado y tenía que madrugar para la escuela. Apagué mi computadora y me fui a dormir. Los días siguientes transcurrieron con normalidad hasta que llegó el último día de la semana. Al llegar a clase, vi a todos mis compañeros agrupados alrededor de un escritorio murmurando entre ellos. Algunas chicas lloraban, mientras los demás parecían aterrados y con el rostro pálido. No quería saber qué los había perturbado tanto. Nadie me prestó atención hasta que comenzó la clase. Durante toda la lección, sentí sus miradas clavadas en mí, como si estuvieran planeando algo. Apenas terminó la clase, intenté salir rápido, pero uno de ellos me detuvo sujetándome del hombro. «Necesitamos hablar», dijo con voz temblorosa. Sus manos, frías y sudorosas, se aferraban a mi camisa.
Me arrastró al fondo del salón, donde el resto del grupo estaba reunido. Todos parecían igual de asustados. Comenzaron a repartir hojas. Cuando me tocó mi turno intenté rechazarla, pero insistieron en que debía verlo. A regañadientes miré el papel. Mostraba una foto de una chica con una descripción y un precio. Al principio no entendí, pero luego vi que la chica en la foto era yo. Mi imagen estaba siendo vendida en línea. La descripción hablaba de mí como si fuera un simple objeto, mencionando mi apariencia y resaltando que era mi primera vez en algo como esto. El precio inicial era de $18,000, con notas que sugerían que el monto podría cambiar tras la publicación de más fotos o una inspección. Me quedé en shock. No uso redes sociales, y las únicas fotos que existen de mí son de eventos grupales. ¿Cómo consiguieron esa imagen? Entonces recordé la luz de la cámara de mi computadora. Un miedo indescriptible se apoderó de mí. Entré en pánico. Mi corazón latía frenéticamente y sentí náuseas. Revisé el papel con desesperación, buscando cualquier información personal. Afortunadamente, ni mi nombre completo ni mi dirección aparecían en la publicación. Pero eso solo significaba que quien hizo esto ya debía tener esos datos. Me desmayé. Cuando desperté estaba en la oficina de la enfermera. Mi mamá vino a recogerme pensando que tenía fiebre. Una vez en casa me encerré en mi habitación. Desde entonces no he tocado mi computadora. Cubrí la cámara de mi teléfono con cinta adhesiva, aunque sé que eso podría no servir de nada. Ahora cada sonido me pone en alerta, haciéndome creer que alguien está viniendo por mí. Lo único que me consuela, aunque sea un poco, es imaginar que aquellos que me empujaron a esto podrían terminar en una situación similar, o incluso peor. Todo comenzó como una ocurrencia graciosa. Mi primo es un fanático de mirar videos de personas en internet. Demasiado fanático, diría yo. Cada día me mostraba un clip de alguien intentando un reto extraño o haciendo algo ridículo en público. Después, comenzó a volverse una moda recibir paquetes misteriosos de la Deep Web. Y por supuesto, mi primo se obsesionó con eso. Me enseñó un montón de videos de jóvenes abriendo cajas llenas de cosas raras, intentando que parecieran espeluznantes o significativas. Mi primo quería saber mi opinión, y no pude evitar decirle que era tan emocionante como ver secarse la pintura, y tan ridículo como comerse una barra de jabón solo por ganar vistas. Me reí, y le dije en broma que cualquiera podría crear esas cajas, incluso yo. Esa idea se quedó en mi mente. Una búsqueda rápida en internet reveló que había muchas personas interesadas en este tema, afirmando que sus paquetes contenían todo tipo de objetos absurdos. Algunos aseguraban haber gastado cantidades elevadas de dinero en ellas. Parecía falso, pero tal vez algunas personas realmente invertían su dinero con la esperanza de hacerse famosas. Y tenía razón en una cosa: fabricar esas cajas sería sencillo. Encontré unas cuantas cajas de cartón viejas y herramientas oxidadas que parecían salidas de un escenario de crimen. Tenía un montón de memorias USB antiguas que llené con videos inquietantes encontrados en línea. Luego tomé algunos medicamentos caducados, les quité las etiquetas y los hice pasar por sustancias peligrosas de la Deep Web. Crear una página web para vender estas cajas fue un poco más complicado, pero como dicen, en internet hay una guía para casi todo. Antes de dormir, ya había creado mi pequeña tienda, El Rincón de los Misterios. Por una pequeña suma en dinero digital, cualquiera podía comprar una de mis cajas misteriosas. Mi sitio no era impresionante, pero cumplía su función. A la mañana siguiente, comencé a buscar compradores. Gracias a mi primo sabía mucho sobre las personas que creaban contenido en internet. Creé varias cuentas falsas y empecé a sugerirles que adquirieran una caja misteriosa de la Deep Web. Les hablé de mi tienda, asegurándoles que les ayudaría a tener videos extremadamente populares. La espera no fue larga. Al caer la tarde, 6 personas ya habían comprado mis cajas. No era una fortuna, pero era suficiente para cubrir algunas cuentas. Preparé los paquetes y los envié sintiéndome algo orgulloso. No estaba estafando a nadie. Ellos obtenían su material para videos, y yo ganaba algo de dinero. Simple. Con el tiempo la emoción pasó y la vida siguió. Continué viendo videos absurdos con mi primo, olvidándome poco a poco de mi tienda en la Deep Web, hasta que llegó el viernes pasado, cuando todo cambió. Al regresar del trabajo encontré un paquete en la puerta de mi casa.
Era una de mis propias cajas, de vuelta. Pensé que tal vez alguien no estaba satisfecho, aunque sabía que no ofrecía devoluciones. Al abrirla encontré casi nada dentro, salvo una memoria USB que no reconocía. Curioso, pero con cautela, usé una vieja laptop para ver su contenido. El USB estaba lleno de fotografías. Fotos de lugares que conocía muy bien, mi apartamento y también de mí. Fue un golpe tremendo. Alguien me había estado vigilando. Habían estado dentro de mi casa. Al observar esas imágenes comprendí que estaba en serios problemas. Algunas personas en la Deep Web no están jugando. Son reales. Se dedican a cajas misteriosas auténticas y peligrosas. Y claramente no les agradó que me involucrara. Ahora estoy atrapado en su juego, bajo sus reglas. El rincón de los misterios sigue funcionando, pero ya no es mío. Ahora las cajas son verdaderas, llenas de herramientas para tareas específicas e instrucciones que me incluyen a mí. Además, siempre hay un recuerdo de cada tarea realizada. Dicen que los recursos son limitados. Así que, si tienes curiosidad, encuéntranos en la Deep Web. Estamos abiertos para negocios, pero no del tipo en el que alguna vez quise involucrarme. Escuché una narración escalofriante sobre la cara más oculta de Internet. Ya sabes, esos rincones que no puedes encontrar simplemente buscando en Google. Estas áreas escondidas son verdaderamente secretas, y no muchas personas logran acceder a ellas. Déjame contarte una experiencia que viví. Algo que fue bastante extraño y, para ser sincero, un poco aterrador. Esta es solo una de las pocas cosas inquietantes que me han sucedido. Todo comenzó cuando un conocido mío, al que llamaré Luis, que trabaja en una oficina pequeña gestionando seguros para autos, me pidió ayuda. Su computadora no lograba conectarse al escáner de la oficina y necesitaba que lo solucionara. Puede parecer que esto no tiene relación con lo que estoy a punto de contarte, pero así fue como me vi envuelto en esta situación. Fui a su oficina con mi laptop para investigar el problema. Mientras trabajaba, noté que la señal de una red Wi-Fi cercana era inusualmente fuerte. Por curiosidad, decidí ver si podía descifrar la contraseña. Tras un rato lo conseguí y me dispuse a explorar qué había en esa red. Para mi sorpresa, resultó ser una red doméstica bastante común. Había una computadora conectada a Internet y, para colmo, no parecía estar bien protegida. Sin antivirus, sin firewall, nada. Antes de irme dejé instalada una puerta trasera, por si en algún momento encontraba algo interesante y quisiera regresar. Cuando volví a casa, revisé esa computadora con mayor detenimiento. Era una máquina común y corriente de uso doméstico. Lo más relevante que encontré fueron algunos archivos de declaraciones de impuestos, así como documentos de texto que contenían lo que parecían ser contraseñas y nombres. No le di demasiada importancia y decidí dejar un pequeño programa malicioso allí, pensando que tal vez sería útil más adelante. Pasaron unas semanas, y mientras configuraba algunas cosas para mis proyectos, noté nuevas conexiones que yo no había creado. Resultó que el dueño de aquella red, el jefe de Luis, había propagado accidentalmente el programa a varias computadoras más. Aquí es donde las cosas empezaron a ponerse extrañas. Entre las máquinas infectadas, 2 eran extremadamente antiguas, ejecutaban Windows 98 y estaban repletas de archivos, pero nunca se habían usado para navegar por Internet. Estas computadoras parecían vacías a simple vista, pero en realidad contenían una gran cantidad de archivos encriptados. Entre estos datos, parecía haber muchísima información personal. Números de seguro social, direcciones, detalles familiares, datos de mascotas, incluso información sobre problemas de salud recientes. Algunos archivos contenían también información sobre cuentas bancarias de países como Sudáfrica, Rusia y Brasil, entre otros. Todo parecía desordenado y lleno de fechas, pero no tenía idea de qué significaba. Mientras exploraba, noté algo peculiar. Un archivo nuevo estaba siendo creado en tiempo real. Al principio, pensé que alguien estaba usando la computadora en ese momento, pero el teclado y el ratón permanecían inactivos. Me di cuenta de que debía ser algún proceso automatizado. Observé detenidamente lo que ocurría, y después de un rato, apareció un archivo de video, con un tamaño de 78 megabytes. Su nombre era un conjunto de letras y números al azar, sin ningún sentido aparente. Decidí abrirlo. El video mostraba una vista aérea de 3 hombres sentados alrededor de una mesa.
Durante los primeros 15 minutos solo uno de ellos habló, pero lo que decía era completamente incoherente. Palabras como plátano roto, bota roja picada, entre otras frases sin sentido. Los otros dos hombres permanecían en silencio. Uno de ellos bebía algo que parecía café. En un momento el hombre que hablaba comenzó a suplicar, rogando que dejaran en paz a su hija. El hombre que estaba bebiendo café negó con la cabeza, y el que hablaba rompió en llanto, sollozando de forma desgarradora. Luego murmuró algo más que no pude entender, y el video terminó. Lo más aterrador fue que el video había sido creado apenas 20 minutos antes de que yo lo descargara. Pensé que tal vez era una escena de alguna película desconocida o un programa extraño transmitido en vivo, pero poco después apareció otro video. Este segundo archivo era mucho peor. En él el mismo hombre que había estado hablando lloraba desconsoladamente. Frente a él había algo horrible, el cuerpo de una niña con la garganta cortada, con sangre por todas partes. Los otros dos hombres simplemente observaban, fumando, como si no les importara. Apenas pude soportar ver un minuto de esa grabación. Me invadió una sensación de horror y decidí borrar rápidamente cualquier rastro de mi presencia en esos sistemas. Lo que más me perturbó fue cómo todas estas computadoras estaban conectadas. La primera máquina que encontré estaba en una ubicación completamente distinta a las otras. Una estaba en Los Ángeles, otra en Pekín, mientras que la red inicial a la que accedí estaba en Dallas. De alguna manera incluso había computadoras involucradas en Winnipeg. Hasta donde sabía, el jefe de Luis no había viajado recientemente, pero sí tenía un cuñado que había estado de visita. Desde ese día, prometí nunca volver a involucrarme con algo así. La Deep Web guarda cosas que nadie debería descubrir. Todo el mundo sabe que la red es una parte crucial de nuestras vidas. Es como el aire que respiramos. Nos enseña, nos transforma y siempre está ahí, sin importar a dónde vayamos. Desde hace siglos, las personas han hablado de abandonar sus cuerpos y viajar sin moverse, algo que algunos llaman desdoblamiento astral. Desde los primeros días de la humanidad, los dibujos de figuras extrañas y naves en cuevas ancestrales alrededor del planeta sugieren que muchas culturas, sin conocerse entre sí, imaginaron cosas similares. En la actualidad, ciertos investigadores creen que los relatos de abducciones extraterrestres podrían estar relacionados con el fenómeno del desdoblamiento astral, un estado en el que la mente parece desplazarse sin la necesidad del cuerpo. Aunque mucha gente ha oído hablar de este concepto gracias a la Deep Web y otras fuentes en línea, sigue siendo un enigma fascinante. Es curioso pensar que incluso niños pequeños, expertos en las últimas tecnologías de realidad virtual, podrían experimentar algo tan antiguo sin haberlo conocido previamente. En 1968, un científico llamado Roberto Sandoval llevó a cabo un experimento con una mujer que aseguraba poder salir de su cuerpo mientras dormía. Durante varias noches, ella afirmó que podía flotar sobre su cama y leer números que él había ocultado en lugares estratégicos, lo cual consiguió de manera correcta. Aunque algunas personas no confían en este experimento, pone sobre la mesa la posibilidad de que nuestras mentes sean capaces de hazañas que aún no comprendemos del todo. El desdoblamiento astral ha sido objeto de numerosas pruebas, y los resultados frecuentemente dejan a las personas sorprendidas. Sin embargo, es difícil demostrarlo con absoluta certeza, ya que no es algo tangible o visible con facilidad. Yo no solo creo en ello por las evidencias científicas, sé que es real porque lo he experimentado personalmente. Ahora volvamos al vínculo entre la red y el desdoblamiento astral. Cuando ocurre, es como si una parte invisible de ti, lo que algunos llamarían tu alma, pudiera separarse del cuerpo físico. Puedes desplazarte a cualquier lugar, explorar monumentos famosos, observar a las personas sin ser visto o incluso atrapar a un amigo en una situación embarazosa. Aunque suena increíble, es verdad. Con una capacidad tan sorprendente pensarías que nadie optaría por algo tan común como navegar en Internet. Sin embargo, eso fue exactamente lo que hice. Aquí comienza mi relato. Una noche me desperté sintiendo una vibración extraña que recorría todo mi cuerpo y un fuerte zumbido en mis oídos. Me sentía más consciente que nunca, como si estuviera rebosante de energía. Sin pensarlo demasiado, me levanté de la cama y caminé hacia mi computadora. Pero lo que encontré frente a mí no era mi laptop habitual. Había un monitor viejo, con la pantalla curva,
del tipo que se usaba hace décadas. Esa computadora parecía sacada de otro tiempo, como el modelo que todos imaginan al hablar de los primeros ordenadores personales. Grande, pesada y con botones robustos. Giré mi mirada hacia la cama, y ahí fue cuando entendí que estaba fuera de mi cuerpo. Toqué el ratón, y la pantalla antigua cobró vida. Mostraba un escritorio desordenado, con un fondo de color verde oscuro. El sistema operativo parecía una combinación entre versiones antiguas de Windows y Mac, algo que encontré peculiar. Cuando estás en un estado de desdoblamiento astral, todo se percibe con una claridad extraordinaria, a veces mayor que la del mundo físico. En este espacio, que algunos describen como una especie de dimensión invisible pero interconectada con nuestro mundo, los iconos del escritorio llamaron mi atención. Entre ellos uno particularmente extraño, una calavera con la palabra sin icono debajo. Abrí el navegador Internet Explorer y apareció una ventana negra con una barra de carga blanca. Me recordó a los tiempos en que la navegación móvil era lenta y todo estaba hecho de simples bloques de texto e imágenes pixeladas. El cursor dejaba un rastro lento a su paso, lo que añadía una atmósfera inquietante. Los colores en la pantalla eran sombríos, negro, verde y gris. Intenté utilizar la barra de búsqueda para acceder a Google, pero en lugar del logo colorido, solo aparecía el nombre Google en texto blanco sobre un fondo negro. Frustrado hice clic en un enlace que parecía llevarme a una versión primitiva de Twitter, llamada https://g.co. La página era rudimentaria, sin imágenes, con texto blanco sobre un fondo oscuro. Para mi sorpresa, entre la lista de usuarios encontré mi propio nombre. Al entrar en mi perfil, mi foto de perfil era simplemente una imagen pixelada de un ojo que parecía observarme, algo profundamente perturbador. Mis tweets eran reflexiones que había pensado publicar pero nunca compartí. Era como si este lugar recopilara todas las ideas que no expresé. En la sección de fotos, encontré imágenes borrosas con números escritos en ellas, que parecían ser de lugares que había visitado. Esto era desconcertante, ya que jamás había permitido que mi teléfono o computadora rastrearan mi ubicación. Al hacer clic en otro enlace, lo que vi me recordó las historias más aterradoras de la Deep Web, esas leyendas sobre los rincones más oscuros de Internet. Había un video de una persona lastimándose, mientras los comentarios debajo lo incitaban a hacer cosas aún peores. Sentí una mezcla de terror y repulsión. Intenté cerrar la ventana, pero el ratón no respondió, y en cambio, hizo clic en otro video. Este mostraba a alguien en un profundo estado de sufrimiento, y los sonidos que salían de los altavoces de la computadora me paralizaron completamente. Era como si este rincón oculto de Internet, este lugar oscuro, tuviera una existencia propia en este espacio. Parecía ser un sitio al que la gente acudía para observar cosas horribles, mientras sus cuerpos descansaban en el mundo real. Pensé en intentar capturar una imagen de lo que veía para mostrarla a las autoridades. Sin embargo, no estaba seguro de cómo hacerlo, considerando que no estaba utilizando una computadora real, ni siquiera mi cuerpo físico. A pesar de ello, intenté hacer una captura de pantalla y guardarla utilizando un programa de edición básico. Parecía una idea absurda, pero lo intenté de todos modos. Estaba a punto de salir de esa dimensión, de apagar el monitor con la esperanza de despertar de esta pesadilla, cuando algo llamó mi atención. Una carpeta en el escritorio con el nombre Humanidad. Su icono destacaba porque era más limpio y reciente en comparación con los demás. Al abrirla, descubrí que contenía numerosas subcarpetas, cada una con el nombre de una persona. Parecía ser un registro de todas las personas que habían existido alguna vez. Mi curiosidad me llevó a intentar buscar mi propia carpeta. Escribí las primeras letras de mi nombre, pero como antes, la pantalla se volvió negra y no ocurrió nada. Decidí buscar de otra manera. Desplacé el listado hasta llegar a aproximadamente 20 archivos y me concentré en aquellos que coincidían con mi fecha de nacimiento. Sin embargo, cada intento de abrir uno resultaba en lo mismo. La pantalla se volvía completamente negra. Frustrado, pensé en buscar la carpeta de mi abuelo, quien había fallecido hace años. Encontré su nombre y, al hacer clic, apareció un video en la pantalla. En él, mi abuelo lloraba, temblaba y emitía gritos desgarradores. Los sonidos que salían de los altavoces eran una mezcla inquietante de ruidos electrónicos, fallos y voces humanas que me llenaron de escalofríos. Cerré la ventana rápidamente,
sintiéndome abrumado por el miedo y el desconsuelo. Reuniendo un poco de valor, decidí explorar otra carpeta al azar. Pertenecía a alguien que seguía vivo. Contenía una foto de la persona, aparentemente en una situación cotidiana frente a su computadora. También había un archivo de texto que incluía detalles básicos como su fecha de nacimiento, pero no aparecía una fecha de fallecimiento. Mi curiosidad creció, y me pregunté qué ocurriría si buscaba a alguien famoso que ya hubiera fallecido, como Albert Einstein. Escribí su nombre y al instante apareció un video. Mostraba a Einstein en un estado de profunda angustia, con expresiones de dolor y desespero. Cerré el archivo rápidamente, sintiéndome profundamente perturbado. Fue entonces cuando noté algo inquietante. Las carpetas de personas fallecidas contenían videos en lugar de fotos. Me vino a la mente una teoría que había leído en internet alguna vez, sobre cómo el mundo estaría lleno de líneas invisibles si pudiéramos ver las ondas de Wi-Fi, radio y señales de teléfonos móviles. De repente, conecté esa idea con lo que estaba viendo. Pensé que estas ondas, que constantemente nos rodean, podrían estar afectándonos incluso después de la muerte, alcanzando el reino astral y creando tormento. Esta idea me llenó de un pánico indescriptible. Apagué el monitor con desesperación, decidido a despertar de esa experiencia. Logré regresar a mi cuerpo, encontrándome de nuevo en mi cama. Pero me sentía débil, asustado y profundamente alterado. La casa tenía un aire inquietante, como si no estuviera completamente solo. Los recuerdos de lo que había visto seguían grabados en mi mente, y los horribles sonidos resonaban en mis pensamientos. La peor parte ocurrió al día siguiente. Encontré una foto impresa en mi escritorio. La imagen era gris, con líneas borrosas atravesándola, y parecía ser de algo que había visto durante la experiencia. Además, mi computadora mostraba signos de haber sido utilizada durante toda la noche, algo que no podía explicar. Esta experiencia reforzó mi creencia en la proyección astral, pero también me dejó lleno de temor. Ahora, cada vez que me voy a dormir, tengo miedo de ser arrastrado de nuevo a ese aterrador lugar. La idea de que la tecnología moderna, como los teléfonos celulares y las ondas de Wi-Fi, pueda estar afectando nuestras almas incluso después de la muerte me sigue atormentando. Este encuentro con la Deep Web cambió mi vida de una manera terrible. Me hizo darme cuenta de que hay aspectos oscuros de Internet y de nuestro progreso tecnológico que quizás nunca debimos descubrir. Actualmente tengo 20 años, pero todo esto sucedió cuando tenía entre 15 y 17 años. Nunca fui alguien interesado en los aspectos complicados de las computadoras y jamás había utilizado Tor ni algo similar. Tampoco me tomaba demasiado en serio las historias de terror relacionadas con la Deep Web. Aunque nunca llegué a toparme con algo tan extremo como un asesinato o una supuesta sala roja, sí me encontré con contenido bastante oscuro. Uno de los episodios que más se quedó grabado en mi mente fue relacionado con accidentes de aviación. Había un sitio web que recopilaba grabaciones de cajas negras de aviones. Mostraba de todo, desde choques hasta secuestros, sin ningún tipo de censura. Admito que siento cierta curiosidad morbosa, así que escuché algunas grabaciones. Si eres alguien sensible, te recomiendo mantenerte lejos de páginas como esta. Los audios eran escalofriantes, llantos, oraciones, gritos. El estruendo de los choques y disparos era desgarrador. La que más me impactó fue una grabación de un piloto enfrentando una falla completa en el motor. Estaba piloteando un avión con 4 familias provenientes de China. Cada grabación venía acompañada de una breve descripción sobre el avión y el piloto. En este caso, se podía oír al piloto rezando mientras lidiaba con el caos en los controles. Su voz, llena de pánico, finalmente se calmó en una resignación tranquila. Es algo que jamás podré olvidar. Las películas no logran capturar el auténtico horror de estar atrapado en un avión en caída libre. Escuchar esa grabación fue como estar allí, compartiendo los últimos momentos con él. La nota indicaba que el accidente no tuvo sobrevivientes, incluyendo a más de 40 niños. Aunque las descripciones y los audios no ofrecían todos los detalles, esas voces eran reales, y es algo que me ha atormentado desde entonces. Sin embargo, eso fue solo el inicio. Más adelante encontré algo relacionado con el tráfico de personas, algo que llamaban el rancho de ganado. Puede sonar como una historia común, ya que en la Deep Web hay innumerables relatos sobre tráfico humano. No
Nunca apareció nadie extraño en mi puerta, pero ese sitio, real o no, era profundamente perturbador. Podría haber sido una broma macabra perdida en los rincones más oscuros de Internet, pero no estoy aquí para debatir sobre la veracidad de lo que vi. Aún así, el nivel de inquietud que provocaba era altísimo. Solo pensar que alguien podría haber creado y mantenido una página como esa era aterrador. Al hacer clic en el enlace, lo primero que apareció fue un texto grande, rojo y parpadeante, que parecía salido de otra época. Decía, «Bienvenido al rancho». Debajo, había una sección titulada «Observa el ganado». Allí se mostraban fotos de mujeres entre 16 y 45 años, cada una con una breve descripción de su uso. Sus nombres aparecían junto con etiquetas que indicaban voluntaria o involuntaria. Las descripciones eran espantosas, clasificándolas en categorías como cría, carne o juego. En el caso de las marcadas como carne, se indicaba que su cuerpo sería procesado según las especificaciones del cliente, empaquetado de forma discreta y enviado en un plazo de 2 días. La sección de cría incluía datos sobre su edad, cuántos hijos tenían y algo de su vida antes de llegar al rancho. Incluso detallaba quién las había enviado allí. Las mujeres marcadas como involuntarias solían haber sido entregadas por esposos, novios o incluso familiares, motivados por dinero, venganza o razones desconocidas. Para aquellas clasificadas como juego, no se mostraban nombres, solo la etiqueta involuntaria, acompañada de descripciones gráficas sobre lo que se les debía hacer, incluyendo abusos físicos y sexuales, e incluso amputaciones. También se especificaba qué ocurriría con sus cuerpos después de su muerte. Lo peor de todo era un enlace al final de la página que conducía a un formulario en PDF para donar a alguien al rancho. Este pedía razones para la donación, información sobre el estado de salud, si la persona era voluntaria o involuntaria, la relación con el donante y cualquier nota adicional. Afirmaban garantizar transacciones discretas, aceptando pagos en Bitcoin y PayPal, con una inquietante advertencia. No se realizan reembolsos. Disfruta tu comida. No puedo afirmar con certeza si el sitio era real, pero era profundamente perturbador. Este hallazgo me llevó a descubrir algo aún más oscuro, un culto caníbal. Decidí que esta sería mi última incursión en estos horrores. En uno de mis últimos intentos me encontré con una historia llamada Useless Toabi, popular en los círculos más oscuros de la Deep Web. Se decía que mostraba a una mujer desnuda y atada, dejada junto a un chimpancé hambriento y maltratado. Los resultados eran tan brutales como puedas imaginar. Luego un hombre enmascarado aparecía en el video realizando actos perturbadores antes de que éste terminara abruptamente. La discusión que encontré sugería que el video era auténtico, relacionado con un grupo llamado La Revisión de la Humanidad. Según ellos, sus videos eran proyectos artísticos diseñados para desafiar las percepciones del comportamiento humano. Sin embargo, todo tomó un giro más oscuro. Se rumoreaba que el video más infame del grupo, donde una mujer intentaba dejar el culto, era real. Este supuesto documental no era ficción, y la mujer del video falleció de forma brutal. Después de toparme con ese video, mi computadora comenzó a comportarse de forma extraña. Se congelaba al intentar salir de los sitios relacionados con el culto, y eventualmente dejó de funcionar. Durante 2 semanas no pude encenderla, y cuando finalmente lo logré, todos los intentos de navegación me redirigían a la página del culto. Esto continuó durante 1 mes, antes de detenerse de manera tan abrupta como había comenzado. No sé si todo fue una broma sofisticada, una advertencia real de parte del culto o algo más, pero lo que sí sé es que nunca olvidaré lo que vi. Aunque parezca poco comparado con otras cosas que hay en la Deep Web, fue suficiente para recordarme lo oscuro y peligroso que puede ser ese rincón del Internet. Cuando tenía 18 años, me veía como un entusiasta apasionado por la informática. La tecnología siempre había sido mi refugio, una vía de escape de la monotonía de la vida cotidiana en una pequeña localidad de Estados Unidos. Desde muy pequeño, mi fascinación por las computadoras creció de manera desmesurada, dedicando incontables horas a manipular mi equipo, aprendiendo sobre sistemas operativos, programación y seguridad informática. Mi habitación era un santuario repleto de dispositivos, cables y libros especializados.
No era inusual encontrarme navegando por la Deep Web, explorando sus rincones más oscuros y enigmáticos. Algo en ese universo digital subterráneo siempre despertaba en mí una combinación de curiosidad y desafío. Durante mucho tiempo, la Deep Web me pareció un lugar intrigante. Aunque era consciente de los riesgos que albergaba, no permití que eso me desanimara. Había leído numerosas historias sobre estafas, contenido ilegal y desapariciones de personas, pero siempre confié en mi capacidad para ser lo suficientemente cauteloso e inteligente como para evitar cualquier peligro. Sin embargo, una noche todo cambió. Viví una experiencia tan aterradora y perturbadora que juré no volver a adentrarme en ese abismo virtual. Era una cálida y pegajosa noche de verano. La ventana de mi cuarto estaba abierta, permitiendo que entrara una ligera brisa que apenas mitigaba el calor sofocante. Mis padres habían salido a una cena, y mi hermana menor, de 10 años, dormía profundamente en su habitación, completamente ajena a lo que sucedía a su alrededor. Encendí mi computadora, listo para una nueva noche de exploración en la Deep Web. Me invadía una mezcla de emoción e inquietud, como siempre que me aventuraba en esos oscuros recovecos del Internet. Después de navegar sin rumbo por diversos foros y páginas que no llamaron mucho mi atención, me encontré con un enlace que despertó mi interés. Películas raras. La página parecía un archivo de películas extrañas y poco conocidas. Pero lo que realmente me intrigó fue una sección etiquetada como parodias documentales. La descripción era breve. Una línea que decía, películas conocidas reimaginadas como documentales. Mi curiosidad se intensificó. Me pregunté qué tipo de contenido podría haber allí. ¿Videos de aficionados recreando escenas famosas? ¿O algo más profundo y artístico? Sin pensarlo demasiado hice clic en el enlace, sin imaginar que esa decisión cambiaría mi vida para siempre. La página tardó en cargarse, pero finalmente reveló una lista de títulos familiares. Había versiones documentales de películas como La Sirenita, El Rey León y Coraline. Este último título captó especialmente mi atención. Había visto la película animada un par de veces y aunque tenía un aire oscuro, nunca me había parecido especialmente aterradora. La página dedicada a Coraline era sencilla, con un enlace para ver el video y una breve descripción. Una reimaginación documental de la historia de Coraline, explorando sus aspectos más oscuros y desconocidos. La curiosidad dio paso a la emoción, y sin dudarlo, hice clic para reproducir el video. El video comenzó automáticamente. Al principio todo parecía normal. La calidad era baja, como si hubiera sido grabado con una cámara antigua. La voz narradora era suave y calmada, describiendo la historia de Coraline y su vida en su nueva casa. Sin embargo, a medida que avanzaba, algo empezó a sentirse extraño. No era una película animada, sino un video que documentaba algo mucho más perturbador. Las imágenes que acompañaban la narración eran muy distintas de las de la película original. En lugar de animaciones, mostraban grabaciones reales de mujeres con el rostro cubierto, siempre ocultas en sombras, llevando a niñas pequeñas a habitaciones oscuras. Las niñas, que parecían tener entre 6 y 10 años, estaban visiblemente aterradas, con lágrimas en los ojos y temblando de miedo. Aunque no podía ver los rostros de las mujeres, los llantos y súplicas de las niñas eran inconfundibles. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. La atmósfera del video era opresiva, cargada de un terror que nunca antes había experimentado. Traté de convencerme de que se trataba de una broma macabra o un montaje destinado a asustar a curiosos como yo. Pero cuanto más veía, más claro me resultaba que no había nada ficticio en esas imágenes. En una escena que me dejó helado, las mujeres estaban rodeando a una niña que no tendría más de 8 años. La niña estaba amarrada a una silla, con una mirada que mezclaba miedo y resignación, como si supiera que no había escapatoria. Una de las mujeres sacó una caja de botones negros y una aguja larga. La niña comenzó a llorar más fuerte, suplicando en un idioma que no reconocía. La narradora, con su voz calma y desapasionada, describió lo que estaba ocurriendo. Ahora procederemos a coserle los botones en los ojos. Este acto simboliza su transformación, su entrega total. No podía creer lo que estaba viendo. La mujer acercó la aguja a los ojos de la niña, y el grito que siguió fue desgarrador, un sonido que jamás podré olvidar. Me quedé paralizado, incapaz de apartar la vista de la pantalla. La niña se retorcía de dolor, pero las mujeres la mantenían firme.
Podía ver la sangre fluir lentamente mientras la aguja perforaba la piel alrededor de sus ojos. Lágrimas comenzaron a correr por mi rostro. Me sentía impotente, lleno de rabia y miedo. Intenté convencerme de que todo era una pesadilla, pero no podía apartar la mirada. Finalmente, el video comenzó a hablar sobre los usos de estas niñas tras su transformación. Algunas eran vendidas, otras permanecían para entrenamiento. La narradora hablaba de ellas como si fueran objetos sin valor humano. No podía soportar más. Con un último esfuerzo apagué el video, cerré la página y me alejé de la computadora. Mi cuerpo temblaba incontrolablemente. Apenas podía respirar. La realidad de lo que había presenciado me golpeó como un mazazo. Necesitaba algo. Alguien que me recordara que el mundo no era completamente oscuro. Me dirigí a la habitación de mi hermana pequeña. Estaba profundamente dormida, ajena al horror que su hermano mayor acababa de presenciar. Me acerqué a su cama y con lágrimas en los ojos la abracé con fuerza. Su calidez y su inocencia eran un bálsamo para mi alma destrozada. Lloré en silencio, sintiendo una mezcla de alivio y desesperación. Alivio por tenerla a salvo, pero desesperación por las niñas que no tenían esa misma suerte. En ese instante, juré que nunca volvería a la Deep Web. No podía arriesgarme a presenciar algo tan espantoso de nuevo. La seguridad y el bienestar de mi hermana se convirtieron en mi máxima prioridad, y haría todo lo posible para protegerla de cualquier mal. Aquella noche marcó un antes y un después en mi vida. La Deep Web dejó de ser para mí un lugar de curiosidad y desafío, convirtiéndose en un abismo lleno de una maldad tangible. Esa experiencia me dejó una lección amarga que nunca olvidaré. Cada vez que miraba a mi hermana, recordaba lo importante que era mantenernos alejados de esos oscuros rincones del Internet. Con el paso del tiempo, intenté reconstruir mi vida y dejar atrás aquella vivencia, pero las cicatrices emocionales permanecieron, y los recuerdos de esa noche seguían acechándome en lo más profundo de mi mente. Si algo aprendí de todo esto, es que no todas las curiosidades deben ser satisfechas, y que a veces, el conocimiento puede ser una carga demasiado pesada de llevar. Me tomó meses volver a usar una computadora sin sentir una punzada de pánico. Evitaba cualquier mención de la Deep Web y me refugiaba en actividades que me mantenían lejos de la pantalla. A pesar de ello, las imágenes de esa noche continuaban apareciendo en mis sueños, transformándose en pesadillas recurrentes. Cada vez que escuchaba un grito en la televisión o en una película, me estremecía, reviviendo los alaridos de aquella niña del video. Finalmente decidí hablar con mis padres sobre lo que había visto. Aunque no les di todos los detalles, les expliqué que me había topado con algo muy perturbador en línea y que necesitaba ayuda para superarlo. Mis padres, aunque inicialmente sorprendidos y preocupados, me brindaron su apoyo incondicional. Decidieron que sería mejor que hablara con un terapeuta, alguien que pudiera ayudarme a procesar lo que había presenciado y encontrar una forma de seguir adelante. La primera sesión de terapia fue difícil. No sabía cómo expresar con palabras la magnitud del horror que había presenciado. Sin embargo, el terapeuta, con paciencia y comprensión, me ayudó a explorar mis emociones y a liberar el peso que llevaba dentro. Conversamos sobre mi pasión por la informática y cómo esa pasión me había llevado a explorar lugares oscuros del Internet. Me hizo ver que la curiosidad no era algo intrínsecamente malo, pero que debía aprender a establecer límites para proteger mi salud mental y emocional. Empezamos a trabajar en técnicas para manejar el estrés y la ansiedad. Poco a poco, comencé a sentirme más en control de mis emociones. Sin embargo, las pesadillas persistían. Había noches en las que despertaba empapado en sudor frío, con la imagen de la niña y los botones en los ojos grabada en mi mente. Pero cada vez que esto sucedía, recordaba la calidez del abrazo de mi hermana y me decía a mí mismo que debía ser fuerte por ella. Fue una lucha constante, pero con el apoyo de mi familia y la ayuda del terapeuta, logré empezar a reconstruir mi vida. Decidí canalizar mi amor por la informática de una manera más constructiva. Me inscribí en un curso de ciberseguridad en la universidad local, con la esperanza de aprender a proteger a otros de los peligros del Internet. Quería usar mis habilidades para marcar una diferencia, para evitar que otras personas se encontraran con el tipo de contenido que había traumatizado mi vida. Durante mis estudios,
Conocí a otros apasionados por la ciberseguridad que compartían mi deseo de proteger a las personas en línea. Formamos un grupo de estudio y empezamos a trabajar juntos en proyectos, desarrollando programas y herramientas para detectar y bloquear sitios peligrosos. Ese trabajo me dio una sensación de propósito, ayudándome a encontrar un camino hacia la sanación. No estoy seguro de qué cruzó por mi mente aquel día. Después de una larga noche de fiesta con mis amigos, llegué a casa tambaleándome. 50. La descripción insinuaba que podría incluir cosas increíbles, como un iPad nuevo. Esa sola posibilidad me emocionó tanto que transferí $50 en Bitcoin a un completo desconocido en línea. Vagamente recuerdo haber enviado un mensaje al vendedor en mi estado desorientado, obsesionado con la idea de conseguir ese iPad. En un movimiento impulsivo, incluso envié $50 más para asegurarme de obtenerlo. A la mañana siguiente, me desperté con una resaca horrible. No fue hasta después del desayuno y una ducha que, al sentarme frente a mi laptop, recordé lo sucedido. Sentí que el alma se me caía a los pies. Había gastado dinero que no podía permitirme perder en algo completamente insensato. Cuando intenté cancelar el pedido, el sitio web simplemente no respondía. Refrescar la página no servía de nada. El anuncio había desaparecido. No era del tipo que cae en estafas, pero parecía que mi yo borracho era mucho menos cauteloso. Revisar el saldo de mi billetera de Bitcoin confirmó mis temores. Estaba prácticamente en bancarrota. Lo que pensaba que eran alrededor de $50 había disminuido, tal vez por mi reciente gasto imprudente. Desalentado, me prometí a mí mismo no volver a cometer semejante error. Las semanas pasaron, y empujé el incidente al fondo de mi mente. Sin embargo, hoy todo regresó de golpe. En la mesa de la cocina había un paquete grande, marrón, con mi nombre. Mi papá debió haberlo recibido del repartidor. La caja era sorprendentemente pesada, lo cual parecía prometedor. La abrí con entusiasmo, solo para encontrarla llena de cacahuetes de embalaje. Revolviendo entre ellos, lo primero que saqué fue un suéter rojo usado que olía ligeramente a perfume. Una mezcla de decepción y disgusto me invadió al recordar el dudoso origen de mi compra. Luego encontré un juego de llaves, algo que no tenía el menor sentido. Parecía que el remitente simplemente había metido cualquier cosa al azar. Sintiéndome claramente estafado, seguí buscando y encontré una pequeña bolsa con una nota. Incluso antes de leerla, un extraño entusiasmo se encendió en mí. Dentro había marihuana, acompañada por una nota que decía que era para relajarse. Aunque nunca había comprado drogas en línea, reconocí el fuerte y distintivo olor. Calculé que valdría unos $7 y rápidamente la escondí para que mi mamá no la encontrara. Mi curiosidad creció. ¿Qué más podría haber en la caja? Con la esperanza de recuperar parte de mi dinero, lo siguiente que encontré fue una pequeña caja de madera. Dentro había piezas de plata brillantes, 2 collares y 2 anillos. No podía decir si eran valiosos. Podrían haber sido robados o comprados baratos en una tienda de segunda mano. Los coloqué junto al suéter rojo sobre la mesa. Luego apareció otra bolsa de plástico, esta con una nota que me puso nervioso. Los necesitarás, créeme. Dentro había una pequeña caja de pastillas de Xanax. ¿Por qué necesitaría algo así? Nunca había consumido medicamentos tan fuertes, pero conocía gente que pagaría bien por ellas. Aunque no estaba seguro del precio exacto, estimé que podrían valer unos $50, sumando un total de $130 en objetos encontrados hasta ahora. Teniendo en cuenta que todo provenía de la Deep Web, perder solo la mitad de mi dinero parecía hasta un alivio. Al levantar la caja, noté que aún quedaba algo. Al llegar al fondo, mis dedos tocaron algo largo y plano. Cuando lo saqué no podía creerlo, un iPad. Estaba algo rayado, pero claramente no era un modelo viejo, probablemente un iPad Air. Eso sí que era un hallazgo. Justo entonces apareció mi mamá preguntando por un paquete. El pánico me golpeó al recordar la marihuana escondida en mi bolsillo trasero. Sus ojos se fijaron en el suéter rojo, que reclamó alegremente como suyo, y también se llevó las llaves sin pensarlo 2 veces. Mi corazón se aceleró al temer que pudiera notar el olor de la marihuana. ¿Qué es eso?, preguntó, viendo la caja de joyas de plata. Intenté minimizar su importancia, pero ella no escuchaba realmente. Luego preguntó por qué su caja de joyas estaba allí abajo. Me quedé sin palabras mientras la abría, revisando si faltaba algo.
Me acusó de intentar vender sus pertenencias. Traté de explicarle sobre la caja misteriosa de Internet, pero no lo aceptó. Me dijo que esperara hasta que mi papá llegara a casa. Derrotado, llevé el iPad a mi habitación. Para mi sorpresa, aún tenía batería. Había algunas aplicaciones inusuales, pero nada particularmente llamativo. La aplicación de correo electrónico estaba vacía, lo que me preocupaba. Tal vez el dispositivo era robado. Decidí revisar la galería de fotos. Había 12 imágenes. Las primeras eran solo tomas oscuras de una calle y la fachada de una casa con la luz encendida. Luego las fotos empezaron a parecer inquietantemente familiares. Una mostraba el costado de una casa de madera blanca, idéntica a la nuestra. Después, una imagen de una puerta trasera, seguida de la cocina de nuestra casa. Mi corazón dio un vuelco. Deslicé más fotos. El salón familiar. Luego mis peores temores se confirmaron. Había fotos de mis padres durmiendo en su cama, una mano enguantada buscando en un armario y sacando el suéter rojo. La foto más aterradora era yo, durmiendo en mi cama. Solté el iPad, horrorizado, y este cayó al suelo rompiéndose en un estallido de colores. Recordé la nota de las pastillas. Las necesitarás, créeme. La fecha al reverso era para mañana. Sabía que tenía que proteger a mi familia. Pero, ¿me escucharían? Si algo me sucedía, esperaba que alguien encontrara este mensaje y pidiera ayuda. La idea de lo que podría ocurrir mañana era demasiado aterradora para comprender.